Hola, un saludo a todos y aquí estamos como periódicamente hacemos para contarles cosas que me han pasado a mí o que yo conozco y que de alguna manera me apetece contarles a ustedes. En esta época, en la época estival, está de moda, o estaba de moda, porque yo he perdido un poco el rumbo en esa cosa, el que los niños o los adolescentes se vayan al extranjero un mes y pico a perfeccionar el idioma o a redondearlo. Inglés fundamentalmente y también de una manera especial a Europa. El año pasado, por esta época, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de amigos de mis nietos que habían tenido esa experiencia y de lo que ellos contaban, pues he sacado conclusiones muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con aquellos lugares en los que reciben un mejor trato, o aquellos lugares en los que se encuentran más cómodos, o aquellos lugares en los que comen mejor, o de aquellos otros en los que comen peor. Hablando de cosas de comer, recuerdo hace ya bastantes años un hijo de un amigo mío, que fue en el verano a Inglaterra, y era un muchacho, diciéndolo finamente, fornido. Era robusto, digamos que tenía algunos kilos de más. Cuando regresó, un mes o mes y pico después, no lo conocíamos. Había adelgazado, pues no sé, como 15 o 20 kilos. Y no por el ejercicio que había hecho, no porque se hubiese sometido voluntariamente a una dieta, sino simple y llanamente porque le daban mal y poco que comer. Otro problema con el que me contaron que se encontraban era el que tenía que ver con el aseo. Por ejemplo, hay países, hay destinos en los que eso de ducharse o de bañarse todos los días no solo está mal visto, sino que no se hace. Y ya saben que los españoles tenemos fama de ser, si no los más limpios del mundo, sí unos de los más limpios del mundo. Eso de cambiarse la ropa interior pues todos los días o cada 2 días, pues está visto en otros sitios como una rareza, como un exceso. Y lo de ducharse y bañarse todos los días, más o menos igual. Pero hay después otra situación que se plantea y que resulta incómoda para los muchachos que van de España a esos países y fundamentalmente a países europeos. Me contaba uno, por ejemplo, el comportamiento para con los adolescentes o los niños o los jóvenes españoles según en qué países. Por ejemplo, probablemente los más cariñosos dentro de un orden son los alemanes, pero, sin embargo, en momentos en los que se produce alguna discusión o alguna discrepancia, echan mano al móvil o a la tablet o al ordenador, buscan los PIBs de cada país y le enseñan al muchacho español dónde está el PIB de España, que suele estar debajo de todo, y dónde está el PIB de Alemania. Es una manera de decir, ojo, que en cuestiones de economía, de potencia económica, industrial, etcétera, todavía hay clases y la mía es superior a la tuya. Me contaban también otro que en Inglaterra podían pasar cosas rarísimas. Este muchacho había estado en un colegio de élite, en un colegio de gente muy acomodada, en donde había unas diferencias, no de clase, porque para pagar aquello había que tener dinero, sino de trato, y que era frecuente que se creasen situaciones de hostilidad a la gente de fuera. Y contaba un caso dramático
que aquí en España no trascendió, pero que curiosamente coincidió con la etapa en la que este chico, este joven, estaba en el colegio. Había un asiático, me dijo de qué país era, pero ahora no me acuerdo, no sé si era coreano, japonés o vietnamita, y por lo que fuera, hubo un grupo de chicos, de compañeros ingleses que vivían en ese colegio que la tomaron con él. Y empezaron a hacerle eso que se llama bullying, a tomarle el pelo, a burlarse, a ignorarlo, a hacerle el vacío. Y un día el asiático se fue, eran 3 concretamente los que para con él tenían este comportamiento. Se fue a una ferretería, compró 3 martillos, entró en la habitación de cada uno y con un martillo distinto a cada uno de los 3, se lo prácticamente partió en la cabeza. Hubo alguno que llegó a estar en la UCI, no llegó a morir ninguno, pero las heridas que les causó fueron gravísimas. Claro, piensen ustedes que envían a un hijo, a un nieto a un sitio de esos y que de repente hay una persona que es capaz, desafiando la relación causa-efecto, de liarse a martillazos en la cabeza porque lo miraban mal. Curiosamente, dicen que donde reciben un trato más agradable es en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, parece que está muy bien visto acoger a estudiantes extranjeros en casas particulares y preferentemente europeos. Es verdad que después tienen que adaptarse a cosas como que en los Estados Unidos parece ser que es muy complicado que la gente se reúna a la hora de comer. De alguna forma, lo de la comida es, llega a una casa y come, y después llega otro y come. O sea, no hay esa cultura española de reunirse a la hora de comer y a cenar. No, no, es de alguna manera cuando uno está en casa o cuando uno quiere o cuando a uno le apetece. Y además tienen lo de la comida, habrá excepciones, pero tienen lo de la comida como algo necesario, pero nada más. O sea, hay una necesidad de comer, pero no el placer de comer, por lo cual, o a consecuencia de lo cual, pues es muy normal que las comidas se parezcan poco o nada a las buenas que tomamos aquí. Es un poco esta la historia que me han contado y que yo les transmito, ahora en un momento en el que, por cierto, uno de mis nietos se va a estudiar a los Estados Unidos, va a un colegio que está en una población muy pequeñita, de 3.000 habitantes, en Minnesota, donde nieva 4 meses al año y en donde hay la posibilidad de practicar un montón de deportes relacionados con la nieve. Y antes de que se fuera, yo le pregunté si le apetecía ir. Y me dijo que le apetecía regular. Y por cierto, no se va con ninguna presión paterna. O sea, sus padres no movieron un dedo para que él tomase la decisión. La tomó él, aún no apeteciéndolo. Y la reacción a esto, el argumento era: no me apetece especialmente ir, pero creo que debo de ir y creo que me viene bien ir, que voy a aprender inglés de verdad y voy a conocer a gente nueva y estar en ambientes distintos y de alguna manera a tener una experiencia con 17 años que probablemente de más mayor ya no podría tener. Tengo la intención de que haga una colaboración semanal en mi bitácora y de alguna manera iré sabiendo cómo le van las cosas. Y si hay algo interesante que contar, alguna anécdota, pues no tengo ningún inconveniente en contarla aquí. Y cuando presenté este podcast, había dicho que pretendía siempre tener una anécdota final que podía ser rara, extraña, sorprendente, llamativa. Hoy voy a contarles algo que ocurrió
a finales de los 50 o principios de los 60. No lo sé con exactitud, porque ha pasado mucho tiempo y no tengo ninguna nota. Había dos profesores en el instituto masculino, los dos me dieron clase a mí. Uno era don Luis Quintela Ferreiro, que daba clase de historia, y el otro Antonio Quintana Peña, que era lucense, fue después alcalde de Lugo y había sido subdirector de Radio Lugo. De la familia de los Quintana de Lugo de toda la vida. No sé la razón ni los motivos, sé que entre los dos, sobre todo por parte de Antonio Quintela Ferreiro, que era un tipo muy extravagante, había una cierta inquina, una cierta discrepancia notable que no disimulaba sobre todo Luis Quintela Ferreiro. Y en una ocasión se produjo un escándalo en la ciudad, probablemente ya se haya olvidado, no sé si llegó a tener eco en los medios, en el periódico o en la radio. El caso es que un día Luis Quintela Ferreiro fue a denunciar a Antonio Quintana Peña porque, según él, paseando por la muralla, un coche en el que viajaba el profesor Quintana Peña le había ametrallado o le había disparado. Incluso llegó a llevar a la policía al lugar en el que presuntamente se había producido el ataque, y allí, por cierto, no había aparecido nada. Lo que es cierto es que él, cuando lo denunció, estaba convencido de que había ocurrido, y lo que tampoco es mentira es que probablemente había sufrido una especie de alucinación, o que en esa situación de manía persecutoria había llevado el asunto a la exageración. Con esto, que ocurrió hace mucho, pero que yo recuerdo, despido esta colaboración de hoy. Espero que en la próxima vuelvan ustedes a estar aquí conmigo para que les pueda contar cosas que les quiero contar.